Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Evidencialidad, Determinaciones Léxicas y Construccionales. Contamos con la presencia de la doctora Susana Rodríguez Rosique, de la Universidad de Alicante, la doctora Carolina Figueras, de la Universidad de Barcelona, la doctora Juliana de la Mora, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el doctor Ricardo Maldonado Soto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra primera comentarista será la doctora Susana Rodríguez Rosique, de la Universidad de Alicante. La doctora Susana Rodríguez Rosique es profesora titular de la lengua española en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. Ha sido visiting scholar en el Department of Spanish and Portuguese en The Ohio State University, Estados Unidos, en el otoño de 2001, de 2002 y de 2003. En el Centro de Letras Hispánicas de la Universidad de Mar del Plata, Argentina, en el verano del 2010, y en el Department of Linguistics en Stanford University, Estados Unidos, en el invierno del 2012. Su investigación se centra en las relaciones entre la pragmática y la gramática. Específicamente ha trabajado en la condicionalidad, la concesividad, los valores de las categorías verbales y la conexión entre la construcción gramatical y el discurso. Asimismo, le interesan las vinculaciones entre la pragmática, la semántica léxica y la sintaxis. Desde una perspectiva más general, se dedica a la manera en la que el conocimiento compartido interactúa con diversos niveles lingüísticos comunicativos, lo que permite un acercamiento a diferentes fenómenos discursivos y al análisis de distintos tipos de discurso. Así pues, para dar inicio a esta presentación, pedimos a la doctora Susana Rodríguez que por favor tome la palabra. Hola, iba a decir buenas tardes, pero no lo voy a hacer, porque buenas tardes, buenos días, en fin, hola. Hola a todos y me alegro de veros y de ver que estáis bien. Gracias, Sergio, y yo voy a empezar mi presentación del libro haciendo dos actos de habla expresivos, además. El primero, claro, de agradecimiento. Gracias, Juliana, y gracias, Ricardo, por haberme invitado a este acto, por pensar en mí para la presentación, porque estoy, como se estaba diciendo antes, súper feliz de estar aquí con colegas tan queridos, algunos, otros menos queridos, pero porque no los conozco, porque los conozco menos, pero desde luego muy, muy leídos. Así que estoy encantada. Y estoy encantada también, como le dije a ella cuando me enteré, de formar dúo artístico con Carolina, a la que ella sabe que le tengo mucho cariño. Así que estoy encantada. Casi creo que además voy a hacer un subtipo de acto de habla expresivo de agradecimiento por, de nuevo, volver a daros las gracias a Ricardo y a Juliana a través del plasma. Y es que, o por cuestiones académicas o por cuestiones de investigación, últimamente no hago más que agradecerles que me inviten a actos. Y eso es porque se están moviendo, están trabajando y lo están haciendo muy bien. Así que eso, pues, es un motivo de felicidad para mí, ver que los colegas se mueven tanto. Y además demuestra el buen trabajo que están haciendo. El segundo acto de habla expresivo es el de felicitación por el libro que tenemos aquí delante, que yo creo que constituye un nuevo peldaño, en realidad una nueva loseta en ese camino de baldosas amarillas que es la descripción o la definición de la evidencialidad en un sentido abarcador o desde un punto de vista, como ahora comentaré, pues más abarcador y más general. Yo creo que ha sido una idea genial la de esta presentación, porque funciona casi como una especie de bautismo, ¿no? Y le damos la bienvenida así a un nuevo miembro, a esta familia de la evidencialidad desde una perspectiva cognitivo, semántico, funcional, que yo creo que es la que de alguna manera encamina este trabajo. Bueno, a mí me ha tocado, nos hemos repartido, Carolina y yo, la faena esta de esta tarde, y a mí me ha tocado la de localizar vuestro trabajo en el ámbito de la evidencialidad. Es verdad que la evidencialidad se ha convertido ahora ya, o como lo entendemos muchos, en un epifenómeno, pero que surge de una cosita bastante pequeña, ¿no? Y ahora como que ha desbordado todas las expectativas. Arranca desde los primeros trabajos o trabajos esporádicos a principios del siglo XX. Me hizo, por cierto, mucha gracia
el comentario que introducíais en vuestra presentación cuando hablabais de la gramática de la lengua de los indios del Perú y que Domingo de Santo Tomás decía, bueno, y luego hay unas marcas que no sirven para nada, pero adornan. Y yo pensé, bueno, si este hombre supiese lo que iba a venir después. Pues bueno, como digo, surgen de trabajos esporádicos de principios del siglo XX, surge de los trabajos de Boas, que entienden o que determinan, localizan la existencia de algunos morfemas que son obligatorios en algunas lenguas y que nos dan información, nos dan contenido sobre la fuente de información y la manera en la que accedemos a ella. Nos dicen si hemos conocido una información de manera directa, porque la hemos percibido por la vista, por el oído, por el tacto, o si bien hemos llegado a ella de manera indirecta, porque alguien nos la ha contado o porque nosotros lo hemos deducido, etcétera. Bueno, esos trabajos, de alguna manera, a los que, o esa categoría, de alguna manera, a la que se denomina evidencialidad, va a difundirse, va a hacerse famosa a través de las propuestas de Jacobson, y yo creo que se consolida, bueno, yo y toda la gente que ha estudiado el tema ya lo sabe como conocimiento compartido, que se consolida con el trabajo conjunto editado por Chaffee Nichols en 1986. Bueno, yo creo que desde su llegada a la lingüística se pueden establecer como dos tendencias, ¿no? En el análisis de la evidencialidad. Por un lado, lo que se ha denominado la evidencialidad en sentido estricto o la evidencialidad en términos gramaticales, que pues, obviamente tiene su impronta fundamental en la perspectiva tipológica y que tiene como una de las propuestas, digamos, como punto de referencia a los trabajos de Eichenwald, el libro de 2004, y que están muy interesados en hacer una radiografía o un perfil gramatical de la categoría. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, interesa, por ejemplo, diferenciar entre evidencialidad léxica frente a la evidencialidad gramatical, y también es muy importante hacer una distinción entre la evidencialidad que está en la gramática y la que está en las estrategias gramaticales, las estrategias, perdón, evidenciales. Bueno, la evidencialidad que está en la gramática en realidad nos dice que hay unas lenguas que obligatoriamente tienen que marcar la fuente de información. Y si no la marcan, dan lugar o desencadenan estructuras agramaticales. Pero por el contrario, pero para nosotros de manera interesante, Eichenwald habla también de unas estrategias de evidencialidad, es decir, de algunas estructuras, construcciones, incluso elementos de la gramática que no tienen como significado primario el de fuente de información, pero pueden desencadenar como efectos de sentido, como valores secundarios, como efectos colaterales, significados vinculados con la fuente de información. Bueno, precisamente esas estrategias evidenciales son las que triunfan o las que tienen vigencia, las que son realmente interesantes en el español y en otras lenguas románicas. Y han, digamos, desencadenado que se hable de la evidencialidad como algo más abarcador. Ya no solo nos interesa que sea una categoría gramatical, gramaticalizada, representada por morfemas, sino que haya un espectro funcional, semántico, cognitivo, que se pueda estudiar, que se pueda trabajar. Bueno, esto en realidad, que era una semilla, que era una cosita ahí dentro de la evidencialidad como categoría gramatical, lo que va a hacer es desencadenar una nueva perspectiva, como decía, mucho más amplia, mucho más abarcadora en el estudio del fenómeno. Y ahí es donde estamos. Y yo creo que ahí es donde se sitúa el libro que estamos presentando. El libro que estamos presentando, decía antes, en realidad no constituye más que un eslabón, un nuevo eslabón en la cadena y muy interesante, además, porque viene a iluminar una parte que no se había, o que si se había tratado no estaba recogida como tal. Yo creo que es muy interesante que todos los trabajos que constituyen, que de alguna manera están arrojando luz sobre
sobre la evidencialidad, en realidad representan trabajos conjuntos, es decir, son ediciones de distintos trabajos. Creo que hay pilares básicos en esta nueva manera de ver la evidencialidad, y estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos he visto a Marta Carretero antes por ahí, en los trabajos de Marina Rese y del grupo de la Complutense desde 2004. También el monográfico, el volumen monográfico que tienen Dewey y Smirnova en De Gruyter, el monográfico coordinado por Marta, perdón, en Journal of Pragmatics, por Marta Albelda, o el volumen de Iberoamericana, también sobre la evidencialidad desde esta perspectiva, que fue editado por Ramón González, por Damos Izquierdo y por Óscar Laureda. Uno de los aspectos interesantes de esta nueva manera de ver la evidencialidad, yo creo que es que lo que pretende hacer ya no es tanto cómo se codifica la evidencialidad, sino explorar las esquinas o las aristas que, digamos, que hay alrededor de la categoría. Y en ese sentido, creo que han sido, digamos que un aspecto importante ha sido la determinación de las estrategias evidenciales en relación con los géneros del discurso que les son más frecuentes. Y así, por ejemplo, estoy pensando en trabajos de nuevo importantes y de nuevo colectivos y que son como los pilares, como los cimientos sobre los que se sostiene esta perspectiva, pues por ejemplo, como decía, el volumen editado por Bert Cornili y Decaux, la tesis de Dorota Kotvica, el monográfico editado por María y por Marta Albelda de Pragmatist and Society, o recientemente el volumen editado por Carolina Figueras y por Adrián Cabedo en John Benjamin. De la misma manera, en esta tendencia, en esta perspectiva abarcadora de la evidencialidad, una de las cosas que se ha intentado ha sido vincular la categoría con categorías aledañas. Claro, con la modalidad, pero porque era su prima hermana, ¿no? Porque surge de ahí la cosa, pero luego también con otras categorías un poquito más amplias, un poquito más discursivas, más interaccionales, que yo creo que le dan otra perspectiva o le ponen un poquito de salsa al asunto. Estoy pensando en la relación con categorías como la intensificación o la atenuación, en los trabajos que ya ha hecho el grupo Esbar Atenuación y en el reciente monográfico que han editado Carolina y Dorota Kotvica en Corpus Pragmatics. En términos más, digamos, más concretos o más de aplicaciones prácticas, pero que a mí, bueno, como lo estoy presentando yo, pues os voy a dar mi perspectiva, que a mí me interesan bastante. Hay que señalar también algunas otras aportaciones, por ejemplo, os he comentado la relación entre modalidad y evidencialidad, pero luego hay trabajos que van mucho más, digamos que van mucho más al grano, elementos que tradicionalmente se habían analizado como adjetivos o como adverbios o como partículas modales, resulta que se ponen en contexto, se llevan a la interacción y se empieza a ver su actuación evidencial. Y así, por ejemplo, estoy pensando en las propuestas de Pedro y de Bert Cornili sobre determinados adjetivos, en los trabajos de Nicole Delbecq, también en el mismo sentido, o los de Catalina Fuentes desde otra perspectiva. También en este sentido está el análisis o la relación que establece en algunos trabajos, estoy pensando ahora en el de María José Cuenca, entre causalidad y evidencialidad, y que a mí también me resultan de particular interés. En una de las propuestas pioneras en este sentido, que está por ahí, que es el análisis del queo, de los iniciales análisis del dequeísmo de Scott, y en fin. Y también ahora hay una cosa muy interesante que a mí me llama mucho la atención, que no la veo por aquí, pero colabora en el libro, que es cómo vinculamos la evidencialidad desde esta perspectiva un poquito más amplia con otras propuestas teóricas que nos pueden venir muy bien y que nos pueden arrojar luz para muchos fenómenos. Por ejemplo, estoy pensando en el de en relacionar la evidencialidad con la polifonía, como está haciendo desde los estudios de Ducrot, como está haciendo María Marta García Negroni.
Bueno, en realidad lo que pretendía era un poco captar vuestra atención, porque muchos de los nombres que he dicho, por supuesto, están aquí esta tarde o esta mañana o allá donde estemos. Eh, pero eso es bueno. Eso lo que quiere decir en realidad es que Ricardo y Juliana lo estáis haciendo bien, porque lo que tenéis en el libro son pues, buenos representantes que están empujando o que están arrastrando esta nueva manera de entender la evidencialidad. Así que, bueno, eso, que lo estáis haciendo muy bien. El libro, y lo dicen sus editores en la presentación, nace con dos objetivos y yo creo que los cumplen. Y lo que os decía antes, en realidad es un nuevo eslabón, es un nuevo peldaño en ese camino de losas amarillas, pero al mismo tiempo viene a rellenar un hueco o al menos a centralizar distintos estudios que estaban por ahí un poquito más dispersos, lo centralizan y dicen, bueno, en lo que tenemos que fijarnos o sobre lo que hay que llamar la atención es sobre esto. Y uno de esos objetivos es llamar la atención sobre las distintas zonas conceptuales que son propicias para la creación de estrategias de evidencialidad. Y entonces ellos señalan, pues desde la zona conceptual de la percepción, sobre todo de la visual, la zona conceptual de los procesos mentales que tienen que ver con la determinación de la verdad y la zona conceptual de la declaración verbal. A partir de ahí, pues los distintos estudios, claro, se van, como ahora comentará Carolina, y ahí ya no me voy a meter, de verdad, Carolina, no me voy a meter en tu terreno, pues lo que hacen es situar los distintos estudios del libro en esas tres zonas conceptuales, pero creo que es un acierto determinar eso, explicitarlo y además clasificar. Yo creo que eso es importante también para lo que hacemos. Y el segundo objetivo del libro, que a mí me parece muy, muy bonito, es conectar la categoría de la evidencialidad con su prima en la otra punta de todo esto, que es la miratividad, y hacerlo a través de un concepto abarcador y amplio que nos puede servir también como hilo para coser ese camino entre los dos polos, que es el conocimiento compartido, y sobre lo que yo creo que habría que trabajar bastante, porque nos puede dar muchas pistas para determinados fenómenos que a veces estamos analizando de maneras diferentes y yo creo que si lo ponemos en común podemos encontrar cosas muy chulas. Había habido apuestas teóricas que yo creo que estaban intentando ir por ahí, como por ejemplo la tesis de Bermúdez o luego, aunque en otro sentido, las propuestas de Nuits, pero yo creo que eso es una buena cosa y es un acierto. Así que en realidad lo que está haciendo este libro es iluminar un nuevo camino para seguir por esta senda de la evidencialidad desde otra perspectiva, desde una perspectiva más amplia que vaya más allá de la gramática, aunque aquí podríamos detenernos pero ¿qué es la gramática en realidad? Si estamos hablando de construcción gramatical, pues entonces ahí todavía se complica más la cosa. ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué lo ha tenido que hacer Ricardo y lo ha tenido que hacer Juliana? Pues yo creo que porque ellos eran los que podían hacerlo. Por su formación, por de dónde vienen, creo que eran los adecuados para hacerlo. Ahora ya me voy a poner un poquito más personal para que no quede la cosa tan seria, ¿no? Porque estamos entre amigos, al fin y al cabo. A Ricardo yo le tengo un cariño especial, pero yo lo conocí primero como estrella y luego como persona. En realidad, yo lo había visto, estábamos comentando antes, lo había visto de los primeros congresos de lingüística cognitiva al primero al que yo fui y de los primeros que se hicieron en España, que fue en Alicante y que lo organizó José Luis. Pero en realidad yo lo conocí teóricamente cuando era todo, creo que sería como mi primera tarea de estudiante después de acabar la carrera, porque tuve que reseñar su libro sobre el SEP. Problemas a media voz, problemas conceptuales sobre el crítico, y me quedé maravillada por la manera en la que, por la perspicacia que tenía para vincular la conceptualización con la lengua y para plasmar todo eso en su reflejo gramatical. Y de hecho luego se lo he recomendado a mis alumnos ese libro para distintos trabajos y creo que han tenido la misma sensación de wow. Y bueno, creo que
en la trayectoria de Ricardo ha habido una cosa importante, es cómo ha pasado o cómo combina en realidad, porque lo otro no está abandonado, cómo combina esa perspectiva conceptual más teórica con una perspectiva de la interacción, con cómo se lleva eso a la práctica, a la conversación. Y eso a mí me parece una cosa muy interesante y que se necesita, que hay que hacerla. Claro, ya luego vino la parte personal y los distintos congresos que aquí con las colegas de Valencia y con Pedro y con Vero en algunos casos hemos ya compartido, y aquel congreso de la India y demás, pero en realidad digamos que la impronta que me deja Ricardo es eso, cómo se puede hacer y cómo se hace también la combinación entre lo teórico y lo interactivo, ¿no? y la conversación. Y en el caso de Juliana, pues se lo estaba comentando antes, pero yo es una cosa que siempre era como que tenía que hablar con ella y nunca se había dado la ocasión, es que tenemos una protohistoria. Es que a Juliana es como que es una historia de desencuentro, y es que en realidad nos une el nexo aquí de Scott y de Ohio State, porque yo siempre había oído hablar de ella, pero creo que no llegamos a coincidir en el espacio y en el tiempo hasta aquel congreso de la IPRA, ¿no? Pero es verdad que pues por su formación y por el trabajo que se hace en Ohio State, yo sabía que su capacidad de trabajar con la teoría pragmática iba a estar fuera de dudas, y creo que hacen un tándem perfecto, creo que han sabido llevar los dos, digamos, esos distintos ámbitos de donde viene cada uno a la interacción. Y bueno, lo que pasa es que antes jugaban y eran un equipo perfecto, pero ahora se han convertido en entrenadores y han fichado vamos, aquí a la creme de la creme. Así que por todo eso yo ya me voy a callar y voy a darle la palabra aquí a mi partener, Carolina, y lo dicho, enhorabuena, y yo estoy encantada de que hayáis pensado en mí y que vengan muchos más, vamos. Pues damos las gracias a la doctora Susana Rodríguez de la Universidad de Alicante. Y ahora nuestra siguiente comentarista es la doctora Carolina Figueras de la Universitat de Barcelona. La doctora Carolina Figueras es doctora en Filología Española por la Universitat de Barcelona y profesora titular del Departamento de Filología Española en esa misma universidad. En su tesis doctoral abordó el análisis de las relaciones de coherencia y de relevancia en el texto académico escrito. A partir de su tesis, sus publicaciones se centraron en el análisis de fenómenos discursivos como la puntuación, las expresiones referenciales y los conectores, en el marco de la teoría de la relevancia, así como en el estudio de textos de especialidad. Desde 2005 a 2011 residió en Estados Unidos, donde obtuvo un máster en psicología de factores humanos, Wichita State University, y realizó actividades docentes y de investigación relacionadas con la alfabetización en las nuevas tecnologías. Su labor de investigación se centró en el procesamiento de los textos electrónicos y en concreto en los procesos de comprensión lectora y atención visual de las páginas web. Con ustedes, la doctora Carolina Figueras. Si puede prender el micrófono, por favor, doctor. Ahora, gracias. Bueno, gracias por la presentación, Sergio. Yo también voy a empezar con un acto expresivo, de agradecimiento, porque, bueno, para mí es un gran placer estar con todos vosotros hoy, porque después de más de un año de pandemia, o sea, reencontrarnos en este espacio, aunque sea virtual, es maravilloso, os tengo que confesar. Entonces estoy muy contenta de esta ocasión, muy contenta de veros, aunque sea en plasma, muy contenta de hacer bromas antes de empezar, después, durante, en fin. Y bueno, y también como ha hecho Susana, me gustaría un poco recordar cómo nos conocimos con los editores, porque hay una historia entrañable, ¿no? Con muchas de las personas que estáis hoy aquí, pero con los editores, ¿no? Entonces nos conocimos con Ricardo y con Juliana. Yo me he conocido con ellos mucho antes de ese famoso Congreso de la India, que tenemos como referente ahí, académico y personal, porque ese viaje a la India nos transformó, porque ahí empezamos la andadura de la evidencialidad y aquí estamos cerrando un círculo con la evidencialidad, ¿no? Nos reencontramos allí con Ricardo, yo y con Juliana, pero a Ricardo lo había conocido hace muchísimos años en el segundo, hoy hemos establecido que era el segundo congreso o el primer congreso internacional de lingüística cognitiva en España. Yo estaba confundida, pensaba que era el primer grupo de trabajo de lingüística cognitiva, pero no, es el primer congreso internacional en Alicante. Y con Juliana, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos,
pues también envié un abstract para el congreso que hacíais cada 2 años, me parece que era, la Ohio State University, y ahí estaba Juliana, a la que perseguí incansablemente hasta que me expidió un certificado, que en Estados Unidos nadie expide certificados, pero en España ya sabemos que no se obtienen cátedras ni otros tipos de promociones sin certificado. Entonces, de esos 2 encuentros fugaces en nuestros tiempos pretéritos, la protohistoria, como ha dicho Susana, la India nos reunió y el tema de la evidencialidad en el famoso panel que coordinaron María Estellés y Marta Albelda, titulado, aún conservo el título, Pragmatic Perspectives on Evidentiality in Spanish, Evidentiality and Gender. Ahí, pues para mí fue mi primera incursión en el tema de la evidencialidad y bueno, en ese inicio ahora estamos aquí. Como os decía, tengo la sensación como de haber completado una etapa para muchos otros caminos, porque como apuntaba Susana, el tema de la miratividad, eso es fuente inagotable. Eso a mí me ha fascinado, os tengo que confesar. La última parte del libro me ha parecido absolutamente, o sea, había leído algo, pero eso es un camino para millas que hay que elaborar y sobre todo para el español. Entonces, en ese sentido, pues completamos o cerramos una etapa y abrimos otra. El acto de hoy, además, es especialmente gratificante porque supone la presentación de un libro, por tanto nos reconecta después de este año de la marmota casi, ¿no? De no salir, ¿no? Con actividades que son la esencia de nuestra vida universitaria, ¿no? Que es pues, el intercambio, la difusión de conocimiento. No lo podemos hacer, nos estábamos un poco lamentando al principio, ¿no? Antes de conectarnos, de que no podemos hacer esto en un congreso físico de momento. Estábamos ya planificando con Ricardo y con Julián a ver si el año que viene o a finales de este año, ya de forma muy optimista, podíamos volvernos a ver. Yo creo que es una previsión muy optimista, no sé qué pensáis vosotros. Ojalá. Pero entonces ya no es solo de partir sobre evidencialidad y otras cosas, ¿no? Más abstractas y difusas, sino compartir humanamente muchas cosas, muchas vivencias que nos forman como persona y como estudiosos, como académicos, ¿no? Que es todo eso. Entonces estoy muy contenta, como os decía, de estar aquí. Y ya dicho esto, me gustaría adentrarme en el libro y ensalzar las muchas virtudes y los aspectos más relevantes que creo que son muy importantes para destacar, porque es una obra que bueno, abre muchos caminos, es muy interesante, no solo para el estudioso, sino para cualquier lingüista que se acerque al tema de la evidencialidad, y por tanto lo que voy a hacer es resaltar las características, los rasgos, las cuestiones que me parece que son más importantes de esta obra. ¿Vale? Y voy a detallar lo que me parece de cada uno de los capítulos, sus contribuciones fundamentales, porque creo que son las ideas que hay allí expuestas y analizadas son muy importantes y me han sugerido a mí personalmente muchísimas reflexiones. Ha sido muy estimulante para mí este libro, todos los 10 capítulos que lo componen. Se trata en primer lugar de una obra de autoría conjunta y esto es un mérito porque supone una colaboración fructífera entre expertos. Compartir proyectos precisamente con colegas es una de las mayores satisfacciones que uno puede tener en el mundo académico. Es una pena que los lingüistas trabajemos tan en solitario, os tengo que decir. Yo que he trabajado en un laboratorio de experimentación en psicología, ahí la gente tiene que trabajar juntos obligatoriamente, no hay otra. Y en cambio los lingüistas nos podemos permitir el lujo de sentarnos, ¿no?, en nuestro sillón así, ¿no?, y ya abstraernos del mundo de los vivos. Y en realidad es importante conectar, compartir, intercambiar y ser generoso con las ideas. Y creo que es lo que estamos haciendo hoy ahora. Ser generosos y compartir todos lo que hemos pensado, porque en realidad el conocimiento, ¿de quién es? Un conocimiento común de todos nosotros, ¿no? Todos vamos creando, digamos, ese conocimiento, en este caso, sobre la evidencialidad. Por tanto, lo destaco como algo muy positivo que sea una obra coral. Es un volumen polifónico en el que se reúnen trabajos de distinto corte teórico y metodológico, pero todos ellos caracterizados por un gran rigor y una gran calidad académica. Por tanto, felicito encarecidamente a los autores y a los editores por la ingente labor de coordinación de este volumen, porque en tiempos de pandemia todavía se hace mucho más difícil llevar a cabo este tipo de tareas. Por otra parte, los autores de los capítulos, como ya ha subrayado Susana, son reputadísimos especialistas en el ámbito de la lingüística en general y en el ámbito particular de la evidencialidad. Son autores de referencia.
con proyección internacional. Por tanto, otro de los grandes méritos del volumen es haber elegido este elenco de especialistas. Y con respecto al tema, la evidencialidad, pues quisiera subrayar que a pesar de la extensa bibliografía que hay sobre el tema, pues todavía, gracias a Dios, queda mucho por investigar. Y la prueba de ello es que estamos aquí debatiendo este tema ahora mismo. En particular, hay que celebrar, ¿no?, la publicación de un volumen dedicado a la evidencialidad en español, que ha sido un tema que ha generado pues, un debate y ha sido foco de investigación en los últimos 10 años. Y en este sentido, esta obra pues, es una aportación oportuna, muy valiosa en esta línea de investigación, arroja, como apuntaba Susana, una nueva visión del significado evidencial en lenguas como el español. No tiene una marcación morfológica de esta categoría. Algunas de las contribuciones que se reúnen en este volumen plantean nuevos enfoques sobre temas ya debatidos en la bibliografía. Por ejemplo, el tema, todos los capítulos dedicados a la evidencialidad perceptual. Otras contribuciones, en cambio, arrojan luz sobre otros fenómenos que todavía no han sido suficientemente explorados, como ocurre, por ejemplo, con el tema de los mirativos. En todo caso, son nuevas miradas desde el prisma de la evidencialidad a la semántica de determinadas expresiones lingüísticas. ¿Cuáles son las premisas de las que se parte en ese trabajo? Los mismos editores y los mismos autores lo dicen. Los trabajos reunidos parten de la premisa de que la evidencialidad es una categoría universal y que por ello, como es universal, requiere estudiarse también en lenguas en las que no se codifica morfológicamente. La evidencialidad en español y en la mayoría de las lenguas romances aparece en contextos específicos con una función secundaria de formas que tienen lingüísticamente otra función, otro contenido primario. Si claramente lo que buscamos es estudiar la evidencialidad en español, se razona en esta obra conjunta, es necesario describir todos los elementos lingüísticos que son capaces de expresar esta categoría, más allá de si esa función es o no primaria. Y ese es el punto de partida. Al tomar en consideración la gran variedad de formas, de estrategias evidenciales de que disponemos en español, pues no deja de sorprenderle al estudioso la amplia nómina de formas léxicas, construcciones y colocaciones que han llegado a adquirir con el tiempo un significado, un valor evidencial. Claro, es cierto, reconocen los propios editores, que en muchos casos la evidencialidad en español responde a estrategias discursivas. Este es el gran debate, ¿no? Que no es simplemente una marcación, que no es una marcación morfológica per se. Pero no es menos cierto también que algunas de las estrategias para expresar evidencialidad se han fijado como formas evidenciales con un valor sistemático identificable. Esto es lo que ellos razonan. Algunas de estas expresiones, por tanto, que codifican significado evidencial, es a lo que se dedica precisamente esta obra. Los 10 capítulos reunidos identifican y exploran determinadas zonas conceptuales en las que la evidencialidad tiende a manifestarse. De estas zonas las ha mencionado Susana. Una muy fructífera sería el campo de la percepción, en particular la percepción visual. Otra, que no es menos importante, se desarrolla a partir de procesos mentales de reconocimiento de lo verdadero, de lo creíble, y a esta habría que sumar la zona de la declaración verbal. Los estudios que se reúnen en este volumen atienden precisamente a estas 3 zonas conceptuales. La percepción, lo que se ve, la cognición, lo que se piensa, y el discurso referido, lo que nos dice. Se trata de 3 tipos de conocimiento cuyas fuentes deben evaluarse y cuya información debe marcarse en la comunicación. El estudio de los marcadores de evidencialidad procedentes de estos 3 dominios, en la obra que ha editado Ricardo y Juliana, conduce de forma natural a plantearse los límites e interrelaciones de la evidencialidad con la meratividad. Y la obra, por tanto, plantea y examina ese traslape epistémico que se observa entre las 2 categorías, la evidencialidad y la meratividad. Este cruce conceptual, que se reconoce ya en la bibliografía especializada, no ha sido todavía, como apuntaba al principio, explorado más allá de los primeros trabajos y por tanto merece un tratamiento sistemático. Y a esa labor, ¿no?, encaminan, digamos, los últimos capítulos. Uno de los grandes méritos de esta obra, además de los que ya he señalado, consiste por tanto en contribuir al desarrollo de nuevas líneas de investigación de conocimiento poco exploradas, como es el contenido mirativo en español, a partir de esas zonas de intersección con otras categorías, como en este caso la evidencialidad. Por tanto, el volumen y los trabajos recogidos en este volumen abren el espacio
para esa discusión futura de estos contenidos. Voy a centrarme un poco ahora en la estructura de la obra, para hacer un poco un recorrido de todos los capítulos y de la línea que los conecta a todos. La nómina de las expresiones estudiadas en la presente obra es un testimonio de la grandísima riqueza de marcadores de significado evidencial de que dispone el español. La obra nos ofrece un recorrido desde el verbo de percepción sensorial ver en los primeros 3 capítulos para acabar con mirar en el último, cosa que me ha hecho muchísima gracia y os explicaré por qué. Se cierra un círculo, fijaos, desde lo perceptual, pasando por la declaración verbal, que es la evidencia referida, el dominio de lo conceptual y cognitivo, y terminando por los contenidos modales y emotivos de sorpresa, y yo añadiría admiración, y os diré por qué añado lo de admiración. El libro traza un itinerario narrativo, cuenta una historia. El libro cuenta una historia. Desde lo que se observa sin intencionalidad y que poco a poco se va desemantizando de su significado perceptual para formar parte de construcciones ya gramaticalizadas con valor adverbial, que es lo que le pasa al pobre ver, hasta lo que ocurre, lo que constituyen extensiones mirativas a partir del uso deíctico de mira. Como todos sabéis, mirar, en contraste con ver, es un verbo agentivo que supone la participación activa y voluntaria del sujeto perceptor, que tiene una carga semántica mucho más específica que ver. Por tanto, no puedo resistir la tentación de interpretar esto como un guiño al lector, a quien se deja admirado al final de este magistral recorrido por la codificación semántica de la evidencialidad en español. De esta observación se deriva, para mí, en mi modesta opinión, uno de los grandes méritos de la obra, que es la organización extraordinariamente coherente de los contenidos. Los editores trazan un itinerario congruente con los tipos de evidencialidad reconocidos en la bibliografía, de modo que el volumen se explica como una historia consistente de la evolución del significado evidencial, o puede leerse como tal. El lector, de hecho, puede iniciar la lectura con el primer capítulo y encontrar un hilo conductor de la explicación a pesar de las particularidades de los enfoques teóricos adoptados por cada uno de los autores que participan en este volumen colectivo. Paremos un momento en la organización de los contenidos, de los capítulos, ¿no? Y de las expresiones de las que se aborda el estudio en este volumen colectivo. El libro consta de 3 partes, 10 capítulos, 16 expresiones estudiadas, que son las siguientes, las listo para que tengáis una nómina. Se ve que, visto que, está visto que, visto lo visto, por lo visto, al parecer, por ahí en principio de momento, tipo, obvio obviamente, yo creo, al final tenía plata, soltar, saltar y mira. Fijaos, una lista importante de expresiones. Y ahora voy a repasar muy brevemente, no me extenderé, pero no puedo resistir la tentación, de revisar un poco las aportaciones principales de cada uno de los capítulos que se incluyen en este volumen, a fin de proporcionar una visión de conjunto de la relevancia de las explicaciones propuestas para el avance de los estudios de evidencialidad en español. Los 3 primeros capítulos corresponden, junto con el sexo, a construcciones que se desprenden de la percepción visual. La primera contribución es la de Marta Albelda, que lleva por título Caminos hacia la interpretación evidencial de se ve que. Marta Albelda estudia las diversas combinaciones formales y funcionales de se ve que, hace un estudio extensísimo de corpus y llega a la conclusión de que tales combinaciones dan lugar a 7 nociones, entre las que se incluyen, además del significado evidencial, otros valores como sería la percepción física y la percepción cognitiva. El estudio se centra en determinar qué influencia han ejercido los valores perceptivos sobre el contenido evidencial de se ve que, y también se propone determinar el grado de especialización de se ve que como construcción evidencial. Y la autora apunta 2 rutas conceptuales para se ve que. Un primer camino, o el clúster número 1, de significados, es en el que los usos están orientados al estímulo perceptivo y presentan movilidad flexiva y argumental, tanto la semántica es más de tipo sensorial. Y hay un segundo camino, un clúster 2, en el que los usos están orientados al conceptualizador de un evento cognitivo que el hablante percibe, concibe o evidencia. Y aquí se incluyen construcciones sintácticas impersonales, el estímulo es proposicional y la semántica es más de tipo cognitivo y abstracta.
En este segundo grupo es donde se ubica ese valor más abstracto, evidencial, cuyo proceso de constructivización todavía está en desarrollo. También incorporan el verbo de percepción ver los marcadores que analizan María Josep Cuenca y María Estellés en su artículo Certezas evidentes, el caso de visto que, está visto que y visto lo visto. En este trabajo se examinan concienzudamente los contextos en que estas tres colocaciones con participio presentan valores evidenciales. Se trata de un estudio de corpus, como el de Marta Albelda. El análisis va más allá de identificar los posibles valores evidenciales desarrollados por estos marcadores y ahonda en la definición del tipo de evidencialidad representado, así como los valores pragmáticos más frecuentes que se asocian a estas expresiones. Las autoras comprueban que visto que introduce oraciones causales fuertemente ligadas a la negación, sea gramatical, sea léxica o sea pragmática. Esta expresión suele mantener el significado evidencial del verbo ver con el contenido de percepción intelectual. Está visto que, por su parte, se presenta como el más claramente evidencial. Y por último, visto lo visto, exhibe un comportamiento un tanto distante con respecto a las otras unidades. Esta expresión, visto lo visto, ha desarrollado dos usos. Uno evidencial, que sería el equivalente a por lo visto, y otro conclusivo que se haga pragmaticalizado, es difícil esta palabra, aún más en aquellos contextos en los que la locución funciona como conector equivalente a inconclusión. En contraste con estos trabajos anteriores, Ver, Cornilini y Pedro Gras, en su contribución Los marcadores evidenciales en la interacción conversacional, el caso de por lo visto y al parecer, ellos adoptan una perspectiva diferente al resto de los trabajos reunidos aquí y es la perspectiva interaccional, para dar cuenta de esos valores semánticos y pragmáticos de los dos evidenciales que consideran que son por lo visto y al parecer. Y estos ambos autores son de los pocos estudiosos que se han ocupado del funcionamiento de estos marcadores evidenciales en las dinámicas discursivas. El análisis que ellos llevan a cabo revela que, por lo visto y al parecer, lo que favorecen son actividades interaccionales que implican el intercambio de información, como podría ser contar y preguntar y responder. La distribución y función de estos dos marcadores están relacionadas con dos parámetros. El primero sería el estatuto socioepistémico del hablante y el segundo sería la organización secuencial del discurso. Por un lado, en la mayoría de los contextos con por lo visto y al parecer se puede observar una diferencia o asimetría de conocimiento. En tales casos, el estatus socioepistémico del hablante influye en la distribución de los marcadores evidenciales. ¿Cómo? ¿Cómo influye? Los conocedores primarios utilizan marcadores evidenciales en las segundas partes del par adyacente, en tanto que los conocedores no primarios utilizan marcadores evidenciales en las primeras partes y así buscan la confirmación en el siguiente turno. Tal estrategia discursiva tiene un efecto de atenuación, cuando el motivo para salvaguardar la imagen es conservar la imagen positiva de los coparticipantes. Lo que muestran con este trabajo es que con un análisis interaccional se ofrece una caracterización más afinada de los marcadores discursivos evidenciales. Desplazándonos ya desde el terreno de lo perceptual a lo más conceptual, nos encontramos los estudios de Ana María Marcovecchio, titulado Contenido evidencial convencionalizado en locuciones adverbiales, el caso de por ahí, en principio y de momento, y el de Patricia Palacios y Ricardo Maldonado, Tipo para que me entiendas, sobre el valor citativo de tipo, que también están incluidos en esta primera parte, aunque abordan un tema ligeramente distinto al de los anteriores, que es el tema de la vaguedad, que es una cuestión que no ha sido todavía explorada suficientemente en el ámbito de la evidencialidad. El punto de partida de estos dos trabajos es la constatación de que la falta de precisión de una forma lingüística está en la base de los procesos de codificación en los que la asertividad se disipa, que es una idea muy interesante. De este proceso surgen citas con poca precisión, que son las que se quedan reflejadas con tipo, y mecanismos atenuativos que se introducen, ¿no? Se llevan a cabo con estructuras como por ahí, en principio y de momento, en esas expresiones. Ana María Marcovecchio explora los vínculos entre la deixis y la evidencialidad en locuciones adverbiales frecuentemente asociadas al debilitamiento asertivo, que son por ahí, en principio y de momento.
Estas expresiones constituyen formas dícticas puntuales que manifiestan aspecto imperfectivo, continuativo, inconcluso. El capítulo lo que hace es abordar el estudio de los empleos evidenciales de por ahí, de momento y en principio, con indicación de evidencialidad citativa o evidencialidad inferida. La autora argumenta que el significado central que se activa en los usos evidenciales y modales de estas tres unidades es el de distancia y el de modo de acceso. En estas locuciones, la incidencia de los elementos deícticos que forman parte de la expresión es clave para poder desencadenar esa lectura evidencial. El debilitamiento asertivo que comporta es la consecuencia de esa distancia cognitiva, que se trata en definitiva de una estrategia evidencial que permite sopesar la fiabilidad de las aserciones. Por su parte, Patricia Palacios y Ricardo Maldonado se ocupan de la cuestión de la vaguedad o falta de especificidad de las formas léxicas. Los dos autores se centran en el epíteto léxico tipo, debido a que involucra un alto grado de vaguedad y presenta paralelismos muy importantes con el funcionamiento de los marcadores de percepción. El estudio lo que hace es partir de los usos de tipo, que tradicionalmente se han considerado citativos, aunque plantean que más que una forma citativa, tipo lo que hace es funcionar como un marcador que induce a visualizar imaginariamente lo que se reporta como si fuera real. Para dar cuenta de esta operación, los autores proponen que tipo introduce al hablante y al oyente en un espacio mental. En realidad, la función de la cita, asignada tradicionalmente a tipo, es tangencial y es más central o esencial ese valor aproximativo ilustrativo. Tipo constituiría así una forma léxica que expresaría algo así como clase vagamente definida. La vaguedad semántica de tipo permite inducir tanto los valores de ilustración como los de aproximación. Ambos valores dan lugar a espacios mentales de atención conjunta. Así pues, tipo excede los límites de la invalidación asertiva asociados a los marcadores de cita y pasa a representar como reales referencias imaginarias. En la segunda parte del volumen se examinan los procesos mentales que intervienen en el reconocimiento y validación de la veracidad de lo referido. Y aquí tenemos los trabajos de Jonathan Breton, pérdida de evidencial en los usos de obvio y obviamente. El punto de partida de Breton es la constatación de que obvio, junto con obviamente, señalan a partir del significado del adjetivo evidencia confiable sobre la declaración realizada por el hablante. Sobre esta base común, ambas formas experimentan un proceso de desemantización por medio del cual se restringe el acceso a la evidencia hasta el punto en el que no se aprecia en forma alguna tal evidencia. El principal criterio para determinar los distintos grados de acceso a la evidencia en cada estadio de este proceso es la intersubjetividad, que se plantea de dos formas, esa intersubjetividad. En la primera nos encontramos con la intersubjetividad objetivizante, que se define como la declaración consabida por una comunidad lingüística. En la segunda, la evidencia de la enunciación es accesible a nivel interlocutivo. Esta está normalmente codificada con elementos discursivos que dirigen la atención del oyente. Y existe un tercer nivel subjetivo que contrasta con los anteriores, en que únicamente el emisor puede considerar evidente aquello que enuncia. El autor argumenta que en obvio y obviamente se produce un proceso de desemantización que reduce progresivamente la validez de lo dicho, y esta pérdida de veracidad comporta un incremento notable de la intersubjetividad. Relacionado también con el significado de procesamiento mental está el trabajo de Victoria Vázquez Rozas y Araceli Enríquez Obando, titulado Yo creo, en el español de la Ciudad de México y de Galicia, diferencias de gramaticalización, que se centra en la construcción, yo creo que en el español de Galicia y la Ciudad de México, es un estudio de corpus que toma en comparación los datos de los corpus eslora y del corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Es un análisis contrastivo que permite examinar la desemantización y la decategorización de creo en ambas variedades del español. Entonces, para estudiar la desemantización de la expresión, lo que hacen las autores es llevar a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los valores de opinión y epistémicos de yo creo. La decategorización, en cambio, es investigada a partir de las estructuras conjuntivas y asindéticas o parendéticas de yo creo que y las condiciones de presencia o ausencia del pronombre en relación con los sentidos de opinión y epistémico. Vázquez y Enríquez lo que hacen es encontrar una diferencia significativa en los grados de gramaticalización de ambas variedades. Así, en la Ciudad de México los usos parentéticos se documentan no solo en posición final y media,
como en el corpus eslora, o se percibe, sino también en posición inicial de un enunciado, que es un contexto que no se contemplaba en trabajos anteriores. La conclusión es, por tanto, que existe una mayor gramaticalización de los usos de creo en la variedad de la Ciudad de México. Y ya con esto entramos en la tercera parte de la obra, que está dedicada a explorar esos fenómenos de traslape entre la evidencialidad y la miratividad. Esta superposición de lo evidencial con lo mirativo, razonan los editores, es un fenómeno esperable, dado el número de marcadores evidenciales que no corroboran la veracidad de la información transmitida. De modo natural, aquel contenido que no puede ser evaluado en cuanto a su veracidad también puede contradecir expectativas generalmente asumidas por la comunidad de hablantes. Es la vía por la que van entrando los mirativos. De ahí que lo no verificable, como los propios editores apuntan, puede provocar sorpresa. Ahí está la ranurilla por la que se cuelan los significados mirativos. A esta categoría de los mirativos se dedican 3 estudios. El primero, cuyos autores son María Marta García Negroni y Manuel Libenson, lleva por título Al final tenías plata, acerca de las causas mirativo-evidenciales de la enunciación. Ambos investigadores abordan las enunciaciones de sorpresa por contraexpectativa, con presencia de puntos de vista evidenciales citativos. A partir de la distinción entre evidencialidad y miratividad, el artículo lo que hace es examinar las distintas reacciones de sorpresa que se manifiestan en enunciados del tipo al final tenías plata o no era que tenías un examen hoy. La propuesta que elaboran García Negroni y Libenson es considerar que dichas reacciones de sorpresa deben entenderse como posicionamientos subjetivos de respuesta frente a un marco de discurso mirativo evidencial. Este marco de discurso mirativo evidencial constituye la causa de la enunciación y debe recuperarse como parte del significado. Entonces, la originalidad de esta propuesta radica en que ese marco discursivo que se asocia a estas construcciones no solo revela argumentativamente que se descubre una creencia previa contraria, que esto ya lo tienen los mirativos, sino que además se evoca un decir previo sobre el que se fundó la mencionada creencia. Y aquí sí que hay un componente citativo en estas construcciones mirativas. En el extremo opuesto de estas enunciaciones se sitúan las estructuras examinadas por Gonzalo Jiménez Pascual en su capítulo titulado Sobre el valor mirativo de soltar y saltar como introductores de cita. En este estudio, Jiménez se propone analizar los verbos de movimiento, soltar y saltar, que funcionando como verbos introductores de discurso referido, se caracterizan por adoptar un valor de sorpresa o contraexpectativo que el hablante manifiesta con respecto al contenido de esa cita. Es decir, ambos verbos desarrollan un significado relacionado con el concepto de miratividad. Tal significado mirativo, asociado a soltar y saltar, puede ser, de acuerdo con Jiménez, adecuadamente conceptualizable desde la óptica de la dinámica de fuerzas, de Talmy, y esa explicación se completa con la teoría de la metáfora conceptual. La interpretación figurada de ambos verbos puede explicarse mediante el recurso a 2 metáforas conceptuales: las ideas son objetos, las palabras las ideas en términos de palabras, y la acción verbal es movimiento. Y con esto llegamos al último estudio de este volumen, cuyos autores son Ricardo Maldonado y Juliana de la Mora, y que lleva por título Mira, evidencialidad, miratividad y validación subjetiva. En él se identifican 2 desarrollos pragmáticos de la forma mira, uno evidencial y otro mirativo. A partir de la mostración perceptual, mira designa atención conjunta respecto de una entidad identificable deícticamente, al tiempo que indexa información respecto de la cual el conceptualizador hace juicios epistémicos. Tal señalamiento, identificación de las entidades o los eventos a los que el emisor hace referencia, involucra tanto al emisor como al receptor. Ambos comparten esa mirada hacia lo que se referencia. De este modo, una entidad entra, y ahora cito literalmente lo que dicen los autores, abro cita, entra subrepticiamente en el espacio mental compartido por los interlocutores, cierro comillas, abriéndose el camino a los significados mirativos. En otra línea de evolución de mira, los usos evidenciales de esa forma lingüística se derivan de que la deixis propiamente dicha sea desplazada a favor del encuentro epistémico entre el hablante y el oyente en un espacio mental. La conclusión es que los valores evidenciales se van adquiriendo a medida que mira se aleja del señalamiento deíctico, mientras que, por el contrario, los valores mirativos dependen críticamente de la deixis.
Bueno, y esto es un poco un resumen así, grosso modo, de los 10 capítulos. Y me gustaría resaltar, ya voy terminando, no os impacientéis que ya termino. Quisiera subrayar la metodología, ¿vale? La metodología y los enfoques, porque me he quedado, bueno, fascinada con todas las ideas que se plantean en cada uno de los capítulos, de verdad, soy sincera, me ha sugerido muchísimas líneas, muchísimas cosas que puedo relacionar con mi propia investigación, pero me gustaría destacar la metodología, me gustaría destacar el volumen inmenso de datos sobre los que se asientan los análisis y los distintos corpora que han manejado todos los autores que han contribuido a este volumen colectivo. Hay desde corpus de discurso parlamentario, corpora de referencia, el corpus Eslora, el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, el corpus Valesco, el de Presea, el de Ameresco, el de Cogila, bueno, tengo una lista aquí, el de Cogema, el de Corlec, ¿no? El Cola. Pero no contentos con eso, los autores además han recabado información de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de blogs, o sea, una locura. Incluso de la televisión, Es decir, que son ejemplos de la vida cotidiana, son ejemplos reales, son ejemplos de verdad, que no es la elucubración del lingüista desconectado de la vida, sino que está, ¿no?, basado en muestras reales. Y los enfoques teóricos son muy variados también. Hay una riqueza muy amplia. Tenemos, por ejemplo, análisis en este volumen que plantean o que lo llevan a cabo en el marco de la teoría de la gramaticalización, la teoría de la metáfora conceptual, la teoría de la argumentación, la teoría de los espacios mentales de Foucault, la semántica cognitiva de Lanaker, el enfoque dialógico de la argumentación y de la polifonía de García Nebroni, la dinámica de fuerzas de Talmy, la análisis de la conversación. Me estoy quedando ya sin aliento. Entonces, la variedad de enfoques, como veis, es riquísima. Y esto, evidentemente, abunda en la profundidad de las explicaciones proporcionadas. En fin, yo seguiría ensalzando las virtudes de este volumen, pero no quiero excederme más, no quiero robaros más tiempo y quiero dar el paso a otros colegas que seguramente dirán cosas mucho más interesantes y más apropiadas que las mías. Reitero, de verdad, la felicitación a editores, a los autores. Me congratulo de estar aquí, estoy muy contenta y gracias por incluirme en este evento. Es todo. Damos las gracias a la doctora Carolina Figueras de la Universitat de Barcelona. Ahora toca el turno a la doctora Juliana de la Mora de la Universidad Autónoma de Querétaro. La doctora Juliana de la Mora estudió la licenciatura en Neurolingüística y Psicopedagogía en el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía. Es maestra en Lingüística por la University of Alberta y doctora en Lingüística Hispánica por The Ohio State University. Actualmente es investigadora y profesora en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus áreas de investigación incluyen variación morfosintáctica, sociolingüística, pragmática y adquisición del lenguaje. Con ustedes, la doctora Juliana de la Mora, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Caro. Gracias, Susana. De verdad, es un gusto enorme, enorme reencontrarnos aquí. Ya lo dijeron mis colegas, no solo para celebrar el nacimiento del libro, sino también para volvernos a ver las caras y compartir todo lo que compartimos, además de la lingüística y del gusto por la evidencialidad. Verdad, me da muchísimo gusto ver a tanta gente querida en esta presentación, ¿no? No la había pensado como también un espacio, ¿no?, para reencontrarnos de otras maneras. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues yo seré muy, muy breve. Quiero decir y no pasar por alto que uno de los culpables de que yo esté aquí trabajando en evidencialidad es Scott Schwenter, que por ahí está. Scott estaba invitado al famosísimo congreso de pragmática, a IPRA en Nueva Delhi, y por alguna razón Scott no pudo ir y generosamente me mandó un correo diciéndome que había un espacio disponible en ese panel y que, bueno, pues si queríamos participar. No lo dudé, le escribí a Ricardo y le dije, bueno, pues la verdad es que no hemos incursionado en la evidencialidad, pero hablemos del disque. Y le escribí a Marta Albelda, hicimos una propuesta que al final terminó siendo pues un artículo que a mí en lo personal me gustó mucho y disfruté mucho en el volumen que editaron Marta y María.
Y bueno, ahí fue donde empezó todo. Así que gracias, Scott. Hubiera sido muy bueno que hubiera sido también, pero gracias porque gracias a que no fuiste pudimos ir nosotros también. Así que bueno, muchas gracias. Quiero darle las gracias a nuestras colaboradoras editoriales que a veces se pasan por alto, pero que tuvieron una contribución sumamente importante en este libro. Están por aquí todas, creo, Sandra, Julieta, Leti y Patricia, porque hicieron un arduo trabajo en la edición de este libro, de verdad con muchísimo profesionalismo. Revisaron todos los capítulos y nos hicieron pues, muchísimas observaciones, de verdad. Muchas gracias. Me da pues, muchísimo gusto y orgullo verlas ahora de este lado, a todas que pues, son estudiantes, pero ahora también en esta calidad de colaboradores editoriales. Fue un gusto enorme tenerlas. También a los estudiantes que por ahí apoyaron en la organización del Congreso, que fue del Congreso Internacional sobre Evidencialidad, que hicimos en el 2018, de donde surge este libro, en México y Querétaro. Y bueno, pues hubo también muchísima participación de estudiantes que también se agradece infinitamente. A todos los autores que participaron, gracias por aceptar la invitación y por permitirnos crear un libro de las grandes ligas. De verdad es que es una joya poder tener contribuciones de lingüistas tan reconocidos en un solo volumen. No hay palabras. Muchas gracias también, muchas gracias por su paciencia, porque durante todo el proceso en el que hicimos este libro, la burocracia pandémica estuvo siempre presente y nos retrasó más de una vez con muchísimas cuestiones burocráticas y de otras índoles, pero muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias a Carolina Figueres y a Susana Rodríguez Rosique, nuestras presentadoras también de lujo, porque aceptaron la invitación para presentar el libro. Y bueno, finalmente gracias a Ricardo Maldonado por todo el trabajo hecho, porque pues creo que su voz media y su voz completa está presente en todo el libro. Gracias por el trabajo, por el acompañamiento, por la generosidad y por compartir también en calidad de editor tu genialidad. Muchas gracias y pues por mi parte es todo. Gracias a todos. Por último, el doctor Ricardo Maldonado Soto de la Universidad Nacional Autónoma de México presentará unas palabras. El doctor Ricardo Maldonado estudió su doctorado en San Diego, California, en el 92 en Estados Unidos. Desde una mirada cognoscitiva, su trabajo se centra en el estudio de la voz sintáctica, particularmente en la voz media, así como en problemas asociados con reflexivos dativos, causativos posesivos, aspecto y modo de la lengua española, así como de las lenguas indígenas de México, principalmente huasteco, maya y purépecha. Otras de sus áreas es el estudio que confiere a las determinaciones sintácticas de la relación entre el significado pragmático y el semántico, así como de las determinaciones conceptuales como la subjetividad, intersubjetividad y atenuación. Su trabajo más reciente se centra en el estudio de la formación de marcadores de discurso a partir de bases léxicas. En forma paralela, estudia los fenómenos cognoscitivos que imperan en la adquisición del lenguaje infantil. Con ustedes, el doctor Ricardo Maldonado, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Sergio. Ya se oye. ¿Sí se oye? Sí, sí se oye. Ok, primero que nada quiero empezar pidiendo disculpas. Me equivoqué de título y además ahora estoy enojado con Caro porque ya me tenía que haber dicho. El libro se debería de llamar De ver a mirar. That's it. Eso es lo que teníamos que haber hecho, pero eso, la verdad, ahora que lo dices, fue de churro. No sucedió, pero tú lo viste. Qué maravilla. Qué maravilla de comentarios las dos, de veras, no nada más conmovedores, sino muy iluminadores. Muchísimas gracias desde la introducción teórica y panorámica de Susana hasta la mirada puntual de Caro. Yo la verdad es que ahora sí me gustaría leer el libro porque se la pasa uno peleando con el punto, la coma y el concepto chiquito. Y sí, con Juliana sí quiero subrayar fuertemente la ayuda de Sandra, de Julieta, de Leticia y de Patti. Yo no veo las erratas, ella sí.
Pero no solo las erratas, había una mirada crítica muy importante. Es muy bello, eran alumnas entonces, algunas todavía lo son, otras no. Estamos en ese proceso que es realmente bello. Son colaboradoras ahora, el caso de Julieta, de Leti, y Sandra ya meritos, cosa de que le demos 2 o 3 patadas y ya la titulamos en breve. En fin, es un placer de colaboración con todas ellas. Me falta sí subrayar lo del coloquio, porque ahí estuvieron Ana Laura, estuvieron Rocío Cervón, estuvieron Fernanda Pérez y Mariana Orozco. Si se me pasa alguna, discúlpeme, pero ellas nos hicieron la presencia agradable. Debo de confesar que todo el mundo iba con muchas ganas de participar. La reunión fue chiquita, fue más chiquita de lo que yo quería. En principio, cuando les dimos la bienvenida, les dije, ustedes están aquí porque yo los quería escuchar a ustedes. Y es absolutamente cierto. También quería escuchar a otros desgraciados que no pudieron llegar. El maldito de Scott no pudo llegar. No nos hizo caso. Extrañé varias voces por ahí que nos hubiera encantado tener, gente que no pudo venir. Pero si algo pero por otra parte, me moría de ganas de traerme de Argentina a Ana María y a Marta, y llegaron. Y luego para el volumen, además, vinieron con Stevenson. O sea, una fiesta de encuentros realmente maravillosos. Tuve que ir, creo que fue en Córdoba, a escuchar a Gonzalo y dije, este desgraciado no se me va, tiene que estar en el volumen porque aquella cosa que presentó era exacto y efectivamente cupo en el contenido de lo que queríamos hacer. Y bueno, todos sabemos que todo empieza en la India. En la India es donde suceden todas las cosas. No por el espacio, sino por las borracheras, las cenas, los riesgos para cruzar la calle en Delhi, que es cosa de valientes. Los españoles para eso eran bastante divertidos porque eran súper cobardes, entonces había que jalarlos, entonces hacíamos la recua, amarrábamos a todos los españoles y Juliana y yo, que somos bastante más animales, los íbamos jalando. Pero claro, de toda esa actividad, lo que quedó pues es en primer lugar, un gran cariño. Afortunadamente, Bert se unió al volumen, no vino a las borracheras, lo cual está fatal, pero mandó a Pedro, y Pedro cantó con María todas las noches cuando estuvimos aquí y le dio sentido al volumen. No hay volumen sin canto. Y realmente lo hicieron de manera genial. Entonces, la sensación es que ha sido una fiesta constante, a pesar de que sí, efectivamente ha sido muchísimo trabajo. A Juliana le agradezco el fuete con el que me ha perseguido para que termináramos el volumen. Tiene muy malos modos, pero muy buena capacidad de trabajo. Y entonces, realmente me faltaron poquitos. Me faltó Toya, pero luego llegó al volumen y así, ¿no? Irá y vivir estado. Bueno, pero eso quiere decir una cosa. Esos que faltaron no nos pueden faltar para la siguiente. Y yo digo que la siguiente tenemos que ser suficientemente ingenuos y optimistas para imaginar que va a suceder ya pronto. Cosa de matar 2 que 3 virus que por ahí nos amenazan y estar listos para arriesgar la vida y volver a vernos. Ana María tenía muchas ganas. No te estoy ventaneando, no te preocupes, Ana María. Si no se puede, no se puede. Pero desde entonces ha tenido enormes ganas de que lo hagamos en Buenos Aires. Si se puede Buenos Aires, lo hacemos en Buenos Aires. Y si no, lo hacemos en Tamazunchale, México. Pero de que nos vemos, nos vemos. Yo creo que vale, esta experiencia lo que deja es una gran gana, un gran deseo de que nos volvamos a encontrar. Yo sí los extraño, como sí disfruté su presencia acá y como adoré el cuidado, la dedicación, la destreza, ¿no? La finura con que pensaban. Es un gran aprendizaje. Me sorprende mucho que Caro haya sido capaz. Bueno, en primer lugar, todo el ambiente, toda
la conceptualización que nos regaló Susana, pero luego además que sean capaces de volver a contar. Yo la verdad no puedo, ya me di cuenta de que no le entendía el libro, ahora sí lo voy a leer a ver si así me llega algo, pero es una delicia porque había una finura racional y una elegancia de escritura que realmente es de agradecer. Y ya pensando en agradecimientos, como se trataba de dos instituciones, fue genial, porque si se hubiera quedado en la UNAM estaría haciendo cola de libro otros 2 o 3 años, porque la UNAM publica, nada más Filológicas, publica como 50 volúmenes, entonces hubiera entrado en la cola. Y a lo mejor resulta que ya algunos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí para ver el volumen. Entonces, como fueron dos instituciones, lo pudimos hacer de otra manera y logramos vencer a la pandemia y sacarlo en tiempo más o menos decente. Así que, y eso fue gracias a Vicky Muñoz y a Caro Olivares de Filológicas y a Diana Rodríguez de la UAC, entonces que consensaran las dos instituciones en facilitar todo eso y que le entregáramos el volumen a Carlos Villanueva de la Tril y que él se encargara de llevarnos, de cuidarnos, ¿no? de formarlo y todo eso. Pues hizo las cosas muy fáciles. Sí, un poquito de trabajo, pero bueno, lo que está de por medio es un enorme, enorme placer en muchos niveles y un enorme agradecimiento, de veras, un placer. Realmente es todo lo que, todo empieza en la India. Si quieren nos volvemos a encontrar en la India. Si no, pues ya nos ponemos más humilditos y nos vamos a Buenos Aires. Y si ya no queda nada, insisto en Tamazunchale para que nos volvamos a encontrar. Pero hay que encontrarnos. Vayan pensando seriamente. Todos los que están aquí, incluido el flojo de Scott y de Bert, que no les gusta viajar, toda esta gente mala, vayan pensando, y por supuesto, nuestras dos comentaristas, vayan pensando cuándo, ¿no? No sé si sea final de año o con menos optimismo pensar en el principio del próximo año, pero ir pensando en lograr reunirnos, ir pensando en temas, en reuniones, en pláticas, porque yo creo que ahora sí ya estamos aprendiendo algo de evidencialidad y tenemos la oportunidad de volver a vernos para seguirnos divirtiendo. Si no sale otro volumen, pues saldrán uno que otro tequila y eso sí es importante, eso sí vale la pena. Aunque Josepita se enoje conmigo y me diga que no hable yo así, la verdad es que sin tequila no nos hubiera salido nada. Así que gracias al tequila, lo que hay es una gran nostalgia, la verdad. Como dijo Susana, qué horror estar encerrados y tan lejos. Entonces, con todo el deseo de que nos vamos a encontrar, en serio, piénsenlo, vayan planeando. Vamos a ver qué hacemos, si Ana María o nosotros o el Santo Padre, que como es argentino a lo mejor nos ayuda con eso. Algo lograremos hacer, pero hay que vernos. Y de veras, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que se abre el foro, ¿verdad, Sergio? ¿Si algo quieren decir? Sí, por favor. A continuación abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat o levantar la mano, prender el micrófono libremente y por favor externar sus preguntas, comentarios, felicitaciones, lo que ustedes gusten abonar a esta discusión. Pues ya pasó más de... Sí. Animo yo. Yo les quiero decir que no entendí absolutamente nada. No es cierto. Logré entender un poco, pero lo más bello es ver el grupo de gente tan talentosa, tan sabia y ver cómo colaboran todos con mi papá. Me ha tocado ver la pasión con la que él trabaja y cómo le fascina lo que hace. Y ahora ver el grupo que lo rodea que tiene esa misma pasión es realmente muy conmovedor. Me fascina, lo celebro, te celebro muchísimo, Pa.
Gracias por haberme explicado de antemano lo que era el libro para que pudiera entender un 5.5% de lo que hicieron todos aquí. Pero es de verdad una belleza y yo les agradezco que hayan acompañado a mi papá durante tantos años en esta búsqueda que le apasiona y que entre ustedes aprendan tanto. Y estoy segura que saldrán muchos libros más en donde llorará mi papá contándonos de qué se trata porque le apasiona tanto. Entonces yo por acá desde Los Ángeles lloro viéndote tan pleno y tan triunfante. Scott levantó la mano, por favor, adelante. Bueno, supongo que debería decir algo porque al fin y al cabo el libro solo existe por mi culpa. Sí, exacto. Según dicen, ¿no? Evidencialmente. Y yo creo que yo tenía otro congreso en esas fechas, pero seguro me apunto, ¿no? Para el próximo. Juliana y yo ya hemos hablado de varias posibilidades. Okay. Porque tengo 4 queretanas en mi clase de pragmática este semestre y son muy buenas y las tengo que conocer en vivo, no solo por pantalla. Entonces, vamos a ver, ¿no? Lo que se puede hacer. Estoy también en una posición ahora que tal vez ayude un poco por ser director del Centro de Estudios Latinoamericanos aquí en Ohio State. Y tengo algo de dinero, entonces voy a ver si puedo hacer que pase algo, ¿no? Y que vengan todos a Ohio, donde la tasa de vacunación no está nada mal y está subiendo, ¿no? Sí, Buenos Aires, Ohio, exactamente, ¿no? En fin, yo solo quería decir que tengo muchísimo orgullo de varias personas aquí presentes que estudiaron conmigo o investigaron conmigo, pero sobre todo a Juliana, que fue mi estudiante de doctorado, la más divertida que he tenido en todos estos años de doctorandos. Y cómo me encantaría tener más estudiantes como ella, brillantes, siempre felices, siempre gritándome por los pasillos del departamento, que juro que después de tantos años aún la oigo gritándome por los pasillos de Haggerty Hall, aquí en el campus. Entonces, estoy súper orgulloso y súper impresionado por todo lo que lo que has hecho, Juliana, y todo lo que todos aquí han hecho para realizar este libro. Estoy esperando ansiosamente la llegada de mi ejemplar. Y bueno, ya no lo tengo que leer porque ya se ha explicado todo, pero bueno, al menos lo tendré aquí para poner con los otros libros que tampoco he leído. Entonces, muy bien, muchas gracias por todo esto y mucha suerte a todos y que nos veamos otra vez muy pronto. Súper, muy bien, magnífico. Gracias, Scott, muchas gracias. Marta Albelda había alzado la mano. Si alguien por ahí omitimos, por favor, de alzarla otra vez o ponerlo en el chat. Adelante, Marta Albelda, por favor. Después me equivoqué, perdón. Luego puedo. Ok. Adrián Maldonado me parece que está alzando la mano. Si gusta. Sí, ese soy yo.
Yo nada más quiero decir que yo pensé que hablaba español, pero por lo visto hablo como un 3%, porque toda esa presentación era así de, ¿eh? Así de, ¿qué es esto? No, pero nada más quiero decir que estoy muy orgulloso de mi señor padre, bueno, y de Juliana, yo no sabía que había como rockstars en el mundo de la lingüística, pero por lo visto eres tú, ¿no? Y juntaste a todo el volumen hacia el elenco pues de gente y ver cuánta gente está aquí escuchándote y todo lo que has construido, que por lo visto está muy complicado y muy bien recibido de algo, de la evidencialidad. Y pues nada, decirte pues, que te admiro un buen y que estamos esperando a ver cuándo sale el segundo disco. Perfecto. Y yo te quiero mucho. Y ya, listo. Felicidades a Juliana de parte de Valeria también, que se me olvidó incluirte, Juli. Muchas gracias, gracias. Bien. Bueno, no, solamente quería decirles que también es una alegría enorme verlos, que hayamos encontrado esta posibilidad de reunirnos en medio de esta situación tan crítica y tan angustiante para todos, renovar las esperanzas de que nuestro próximo encuentro sí sea presencial y subrayar que María Marta está sumamente entusiasmada y con toda su fortaleza y su experiencia para organizar un congreso aquí. Así que seguramente si se dan las condiciones, va a ser un placer enorme para nosotras recibirlos a todos y ojalá que sea pronto realmente. Cuenten con eso, cuenten con nuestra decisión y nuestra energía para la organización del Congreso apenas estén dadas las condiciones. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Eso de los silencios incómodos, ¿verdad? Qué horror. ¿Ya? ¿Listo? ¿Somos libres? Ah, vienes. Voy, así no hay silencios incómodos. Yo me sumo a los agradecimientos. Realmente lamento haber llegado tarde a la reunión, estaba mal el horario, en la Argentina es una hora después de lo previsto, o sea, aquí son ahora las 4:30, y parece que la reunión empezó a las 3, así que bueno, lamento haberme perdido la primera parte. Son esas cuestiones de la distancia y de los horarios, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es lo de menos, supongo que está grabado, podré escuchar quizás después lo que dijo Susana y el principio de Carolina que me perdí, lo que escuché de Juliana, de Ricardo y Carolina, realmente me hizo sentir muy bien de ver que todavía, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, seguimos adelante con fuerza, con este espíritu del que hablaba tu hija, Ricardo, ¿no? De que este motor que nos lleva, nos impulsa y nos hace sentir esta pasión por la lingüística, por la investigación. Así que bueno, yo quiero decirles a Juliana y a Ricardo sobre todo que les agradezco muchísimo el trabajo que hicieron. Realmente el libro salió bastante rápido, habida cuenta de cuánto tardan actualmente muchos libros, así que, y la edición es preciosa, y bueno, los artículos son muy buenos, así que mi agradecimiento. Y ya que Ana me mandó al frente de manera estrepitosa, le digo que bueno, lo haríamos quizás en conjunto,
Ana, no me mandes solita, porque organizar un congreso no es fácil. Pero bueno, nos podemos poner, agarrarnos la mochila y hacerlo, intentar hacerlo juntas, pero sería ideal poder hacerlo de manera presencial. Realmente me gustaría, ruego para que esto sea posible por muchos motivos, ¿no? Porque eso va a significar que, bueno, que ya está, que pasó este error, este horror, esta pesadilla, y que todos estamos bien, y que, bueno, podemos volver a estar cerca, aunque quizás no de la misma manera, que quizás no podamos abrazarnos, aunque sospecho que entre mexicanos, argentinos y españoles igual nos vamos a abrazar, porque, ¿no? Sí, con el dedito decís vos. Así que bueno, pero enhorabuena por la publicación, muchas gracias por esta presentación, por haber compartido este momento todos juntos, y bueno, acá a disposición con Ana para lo que venga. Un gran saludo y muchas gracias otra vez. Creo que ya puede cerrar, querido maestro de ceremonias. Sí, doctor. Pues con esto concluimos esta presentación del libro Evidencialidad, Determinaciones Léxicas y Construccionales. Antes de irnos, quisiera yo pasarles algunos hipervínculos que podrían ser de su interés. Perdón, me parece que Bert tiene la mano levantada. Ah, quería hablar ¿O me Bert. equivoca? Sí, adelante, adelante. Perdón, Sí, Bert. por favor. Perdón. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por organizar este evento tan interesante. También muchísimas gracias por la edición. El libro me llegó pronto, de hecho, demasiado pronto. Me llegó a principios de abril ya, ¿no? Y tengo que confesar que todavía me queda bastante por leer, ¿no? Pero lo leeré con mucho interés, mucha ilusión también, y bueno, también tengo muchas ganas de citar, ¿no? Obras, artículos de este libro, para que circule también el conocimiento nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso de poder, de haber podido, ¿no? Colaborar en este proyecto, aunque no estuviera en el Congreso. Disculpas. Pero bueno, el año anterior, ¿no? Había estado ya, ¿no? En México en un curso de doctorado, y bueno, otra vez muchas gracias a Ricardo por la organización del mismo. Y bueno, entonces, bueno, al final con Pedro hemos podido hacer un trabajo, y ahí estamos. Y entonces muchas gracias a todos y a todas, y bueno, ha sido efectivamente en estos tiempos tan extraños y tan difíciles a veces, pues un momento muy, muy agradable, muy ameno, estar juntos, ¿no? Aquí en este espacio virtual o digital, porque bueno, virtual no es, ¿no? Hoy en día pues es más bien digital, ¿no? Aunque hoy en día, bueno, parece que en inglés sí que se dice más virtual, a virtual class, pero desde hace un año estamos trabajando y enseñando, ¿no? De manera real, pero por vía digital, pues entonces prefiero el término de digital. Bueno, un pequeño comentario, ¿no? Terminológico. Bueno, de todas formas, pues estoy muy encantado. Muchas gracias y seguimos en contacto, ¿no? Sería lo suyo poder vernos en otra ocasión, efectivamente. Pero bueno, de todas formas hemos estado ya juntos aquí, ¿no? Lo cual es un gran lujo y es increíble, ¿no? Este nuevo, bueno, estas nuevas posibilidades, de hecho, ¿no? De conectar, ¿no? Cosas que antes no solíamos hacer y que ya existían, de hecho, pero bueno, hoy en día, pues con esta aceleración tecnológica, pues podemos estar juntos mucho más a menudo. Y al mismo tiempo sí que nos extrañamos y queremos estar juntos, ¿no? Físicamente vernos y darnos un abrazo de vez en cuando, ¿no? ¿Verdad, Ricardo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Juliana, Ricardo, muchísimas gracias. También Carolina, no, Susana, muchas gracias por
por los comentarios, de hecho, bueno, el aviso magistral, ¿no? Y a todos los otros colaboradores y colaboradoras, muchas gracias por estar. Un saludo, un abrazo desde Lovaina. Gracias. Aplausos de sordo. Bueno, antes de irnos, nos gustaría dejarles algunos hipervínculos que podrían ser de su interés. Uno es el hipervínculo de la presentación misma del libro para futuras referencias. Otro es, ahorita se lo estoy enviando, el canal en el cual se va a subir esta reunión, esta presentación. En el transcurso del día de mañana podrán volver a ver esta presentación en este canal que acabo de pegar en el chat. Ese sería el segundo. El tercero es para quienes todavía no hayan tenido oportunidad de revisitar la nueva página del Dr. Ricardo. Ahí también se las estoy poniendo en el chat. Y por último, para quien pudiera tener interés en futuros eventos de este tipo, hemos creado un formulario de Google para recabar correos electrónicos para poder seguir en contacto y mandarles información de futuros eventos que pudiéramos tener de este tipo. Bueno, pues damos las gracias por su asistencia y la generosidad de su tiempo. Les deseamos una excelente tarde y que se encuentren todas y todos muy bien. Si gustan prender todas y todos sus micrófonos, por favor, para despedirse, se los agradeceremos mucho. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Sergio, también. Ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto. Esperamos mucho. A cuidarse mucho. Chao. Adiós. Gracias. Dale, saca una foto. Adiós. Adiós. Muchos besos, Ricardo. Y a Dona, que está ahí, que la vemos. Sí, aquí está. Adiós, Dona. Hasta la próxima. Cuídate. Muy bien.